escuchado como un sss, como un siseo. Ese golpe de K7. Dios, me cago en Dios. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, yo? Y yo, prometo que he hecho así. Y aquí había un bulto negro. Familia muy buenas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos encontramos aquí en un edificio que fue construido a mediados del siglo XX y a su vez pues también fue lo que es un orfanato. También se habilitó para enfermos mentales, así que nos vamos a coger las cositas y a ver qué nos depara en esta exploración. Hoy, en la guarida de Fran. El orfanato abandonado. Este increíble y majestuoso orfanato. Sí que es cierto que es deciros que antes de acceder al lugar lo hemos explorado para asegurarnos de que no haya nadie. Podemos mostrar un poquito, ¿no? Al Sí. público de tu canal. Esta primera planta. ¿Qué sería esto, tío? Es que todo alicatado, yo creo que nada tiene que ser como una especie de cocina. ¿Cocina? Cocina enorme. porque ¿Cocina? mira, ¿Comedor? el cuadro de luces. Aquí como una especie de lavadero. O sea que esto tiene pinta de que hubiese sido una cocina cuando esto en su día fue un orfanato. Bueno, y para cuando fue sanatorio también, porque tenían que darle de comer Exacto. a los ingresados, ¿no? Y ya, a ver, Y en salud mental también, ¿no? ¿viste? Esto no lo habíamos visto antes. No hemos llegado hasta este rincón. Aquí, según dice, hubo un guardense de que juró de guardar lo que es este sitio hasta el día de su muerte. Posiblemente haya actividad paranormal, que eso ya lo veremos en la investigación de José. La verdad que eso es interesante. ¿Vamos a subir la planta arriba para dejar o...? Sí. Esto parece como el típico recibidor cuando entras en un sitio, tío. Que entras aquí a los sitios con el recibidor. Y esto sería como... Mira, no sé. La ventana esta para qué sería. Es que es rara, tío. Pero es que, claro, esto está tapiado, que está a tu espalda. Sí. ¿A quién atenderían por aquí teniendo en cuenta que por ahí detrás hay edificios? Oh. Y es que aquí como hay una pequeña pila, que esto tendría su uso, pero... ¿Y esto qué sería, tío? Ah, bueno, mira, esta da aquí en la salida, que será como una especie de recepción, ¿no? Pues seguramente esto sería una sala grande, tipo a lo mejor con camas o cualquier cosa. O comedor. Sí. Dios, necesito soltar las cosas ya. Sí. Estas son las zonas de los cuartos baños, si no me equivoco. Sí.
Las duchas. Nada que ver con lo que hemos visto anteriormente, pues está bastante reventado el sitio. Ese golpe de qué ha sido, tío. Ese golpe de qué ha sido, tío. ¿Es que? El golpetazo que ha sonado, tío. Sí. Tío, ha sonado. ¡Pam! Curro, en serio. Ostras. O sea. Que no. De verdad. Que a lo mejor ha sido un ruido de esos que están trabajando. Los de la fábrica. Puede ser, pero que ha sonado. Ha sonado algo extraño. ¿Por dónde te había quedado tú? Ahí que es lo que hay, un pequeño balcón, ¿no? Sí, eso es lo que me pero vamos, que no tiene acceso. Nada, es un balcón cerrado que da la vista a la fábrica. Esto es una especie de habitación porque aquí ya te digo. Sí, estas son habitaciones con colchones, tío. Tienen que ser un montón de colchones de la época en la que fue orfanato, probablemente, y también con el tema... De sanatorio, ¿no? Sí. Pero es que es raro porque te asomas a una habitación y ni nada. Y ahora te asomas a otra y están todas acumuladas lo que es en una misma zona. Sí. No tiene sentido. Ah, Lo que sí que me quedo con la curiosidad es dónde da eso tapiado. al ala del final. Se puede acceder por detrás del todo. Puede entrar, ¿no? Sí, se puede acceder por detrás del todo. Ese ala no lo hemos visto, ¿no? No. Esto yo creo que lo último que se quedaría sería el orfanato, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿no? Pues, puede ser. Aquí. Sí, aquí con los roperos y todo. Más habitaciones. Sí, tío, todos tienen su balcón, pero es curioso porque tienen todo su balcón, pero no tienen acceso apenas, sino simplemente lo que es el hueco justo y preciso para que se puedan asomar con las rejas. Y teniendo en cuenta que todos son iguales. Bueno, de esta planta, ¿no? De esta planta. Pues mira, más habitaciones, más colchones, con los roperos. Y este parece como... Otro su pequeño baño, ¿no? Sí, su propio cuarto baño. Depende del sitio, tío. Como está todo reventado, A ver. La verdad que demasiado bien está para los años que lleva abandonado. Sí. El arquitecto como que se quedó con este edificio a partir del 1800... No. Eso es lo que vivió, lo que tú... Chao.
¿Hola? Bueno, ¿no? Sí, se ha escuchado como algo, como si hubiese alguien Sí. por aquí. Yo que me da la sensación como de escucharse algo arriba hoy. ¿Sí? Sí. La verdad que pese al estado en que se encuentra el sitio, aún así da respeto, ¿eh? Sí, esta locura, tío. ¿No? Sí, este es el ala donde se podía acceder al balcón. Sí. Quedarse, ¿eh? Aquí la has visto, aquí. Ya no pero la verdad que esto es más rollo aquí en este balcón, ¿no? Es que todo tiene la salida a la habitación. Pero si una cosa en las habitaciones eran grandes. Hombre, A ver, claro, esto me supongo yo que estaría todo lleno de litera, ¿no? de litera, claro. Accedemos desde afuera para no tener que atravesar eso. Sí, ¿no? Más habitaciones vacías con algunas camas, ¿no? Poco más. Se ve que aquí hay quien viene a... Pues mira, a consumir sustancias estupefacientes con algo de beber, ¿no? Sí. Ahora tiene sentido el tema de colchón, se pone en filo y después de la siesta. Fiestecita, no ni nada. Aunque tiene una cosa, con el más rollo que dar sitio y el frío que hace, hay que tener ganas de venir aquí a dormir a Lemón. A ver, cuando ya te has metido... De leñazo ya da igual. Claro, y te has bebido otra botella y dices tú... Ya da igual. Claro, pues aquí es mejor ir rápido. Por el tema de que esto es un cantazo a la luz. Vamos ya a la tercera planta, ¿no? Sí. Y yo los pasillos como son, ¿eh? Son tétricos, ¿eh? Una especie de... La caracolla es casi que entra a la luz. Una claraboya. Eso es. Claro, ¿no? Pues que es raro, ¿eh? No sé, tiene también... no sé. Tienen, no sé, entrada de luz, ¿no? Una toma de luz también, ¿no? Sí, las tienen todas. Esta parte de aquí. La tienen todas.
Y tiene algo de Navidad, ¿no? Y la de año que llevará eso ahí, tío. Hombre, podría estar, ¿eh? ¿Eh? Podría estar. Es que hicimos la calle aquí, toda la red, imagínate. Y estos son ya otros 4 años. Sí, bien. Sí. Poco queda, ¿no? Y esto da el acceso a la torre de arriba. Fijarse cómo está el acceso. Pero es que... ¿Veis? Este es el acceso que tienen las escaleras. Pero que sinceramente... ¡Yo! ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, yo? No te lo van a creer. ¿Yo qué, tío? Mira, aquí estaba yo. Te lo juro. Aquí, ¿eh? Y yo he hecho así. Prometo que yo veía claridad del foco. Sí. Un poco para abajo. Y yo prometo que he hecho así. Y aquí había un bulto negro, enorme. Aquí. Y he reaccionado. Y he... ¡Curro! ¡Yo! Había un instante y una milésima de segundo que yo me había creído que eras tú aquí bajando. No, porque yo me he subido prácticamente arriba para enseñar la planta de arriba. Me estoy volviendo loco o he visto un bulto negro aquí y yo. Aquí hay. Ahora, como subí aquí, sí. Negro. Entero negro. Tapando la claridad que me venía de la lente. Yo, Me acabo de emparanoiar más sin yo, pero... Y a mí se me acaba... Me estoy volviendo loco, tío, que te digo, me estoy volviendo loco, yo estoy viendo ya cositas que no debería... Porque yo... Pues ya te digo, yo... Lo que he hecho ha sido eso. Subí para arriba para intentar mostrar la zona de arriba, que ¿La la mostrar? verdad que no es accesible para subir 2 personas, la verdad. ¿La has conseguido mostrar? Sí, he conseguido mostrar un poquito lo que son la planta de arriba y la escalera en el estado que está. Porque hay un espacio que no... Eso te tiene que agarrar y aparte es peligroso, la verdad. Bro, que me he guiñado. Sí. Que me Es que yo, coño, yo pensé que te había pasado algo. Digo, hostia. Ha sido una paranoia, tío, tremenda, te lo digo en serio, curro. ¿Te imaginas que nos está acompañando el espíritu de Guardese? Te he escuchado como un... Como un siseo. Vamos para abajo, no vaya a salir en las cámaras, tío. Estás ahí, ¿no? ¿Curro? Tío, Pero que un no- siseo, sí. Ostras, tío. Paranoia. Sí, tío. Y es que lo que he dicho, que hemos explorado la zona, hemos comprobado que no hay nadie. O sea, que estamos José y yo solos. Y hemos comprobado 100% que sí que está, que no hay nadie.
Y la verdad que ha sido una paranoia, tío. Yo estoy ya todo rayado, tío. Sí. Familia, esta ha sido la exploración de este lugar abandonado. Espero de que os haya gustado y nada, dejad muchos likes en apoyo al canal y espero de que os guste, ¿vale? Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.